Para comenzar nuestro tiempo pensando un poquito en lo que la Escritura nos dice acerca de la Navidad, tal vez podría empezar diciendo de que Romanos 14:5 nos dice claramente de que unos celebran días y otros no. Y está bien, somos libres en Cristo. Algunos quieren celebrar, algunos no. No vamos a juzgar a nadie. La Biblia nos da esa libertad. Pero estuve preguntándome y haciendo un poco de investigación de cuándo es de que los cristianos comenzamos a celebrar el 25 de diciembre. Y la verdad es que hay muchísimas opiniones y mucha especulación acerca de la historia del origen de la Navidad. Seguramente algunos de ustedes han escuchado historias de que no fue una celebración pagana, de gente adorándose a los árboles, los druidas. Seguramente otros han escuchado de que no, fue una celebración, una adoración a Saturna para los romanos, y que Constantino en los 300 luego tomó esas prácticas paganas y los convirtió en celebridades y fiestas cristianas, tratando de redimir estos símbolos. La verdad es que no tenemos idea, es pura especulación. Y incluso hay unos escritos muy tempranos sugiriendo de que hubo cristianos celebrando la Navidad el 25 de diciembre desde muy temprano. Por ejemplo, ya para el segundo y cuarto siglo, uno de los primeros pastores de la iglesia, en particular, Epifanio, escribió de que la muerte de Cristo ocurrió en el mismo día de su concepción, desde que entró en el mundo en el mismo día en que salió. Ahora, no sabemos si eso es cierto, es una tradición del segundo o tercer siglo. Pero si es cierto, pues sabemos de que Cristo murió el 25 de marzo, que significaría de que 9 meses después para su concepción, o sea, si la concepción ocurre 25 de marzo, 9 meses después sería 25 de diciembre. Ahora, ¿por qué les comparto todo esto? ¿Para argumentar a favor de la Navidad? No. Simplemente porque ilustra el hecho de que vivimos en una cultura en donde básicamente nada es cierto. Aún algo que parece tan sencillo como preguntarnos cuál es la historia de la Navidad, y es muy difícil llegar a comprenderlo correctamente porque somos humanos, fallamos, no somos perfectos, no somos omniscientes. Y la única manera entonces de saber algo con exactitud, con absoluta certeza, es si Dios lo dijo en la Escritura. Porque Dios es el único que no erra, que nunca comete errores, que nunca peca. Entonces estaba pensando, tal vez, ¿cómo voy a explicar una verdad tan importante acerca de la Navidad en solo 15 minutos? Obviamente no vamos a poder exponer un pasaje como normalmente hacemos los domingos, de que abro un pasaje con ustedes y estudiamos un párrafo, versículo por versículo. Bueno, en los pocos minutos que tenemos, pensé en mi mente, algo que la Biblia dice con perfecta certeza acerca de la Navidad, una verdad densa que podemos ver en poco tiempo. Y pensé en ese versículo, que a lo mejor no parece un versículo de la Navidad, pero lo es, o lo voy a convertir por lo menos en un versículo de Navidad, porque Pablo dice lo siguiente en 1 de Timoteo 1:15. Si tienen sus Biblias, si no, está bien, lo voy a leer varias veces en esos 15 minutos. Dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es decir, es una palabra que no te va a fallar, es algo totalmente cierto, probablemente similar a la forma en que Jesucristo introduce sus declaraciones importantes, de cierto os digo. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es decir, debe ser algo que cada uno de nosotros en ese santuario afirmamos cuando salimos del salón.
algo que es tan cierto que todos debemos de confesar y decir. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si tú puedes decir amén a ese versículo, irás al cielo. Si entiendes lo que significa y lo crees, irás al cielo. Les voy a explicar por qué después de una pequeña oración. Señor, como siempre, cuando abrimos tu palabra, oramos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Sabemos por lo que tú nos dices en tu palabra de que el hombre natural es nosotros en nuestro estado carnal antes de Cristo, de que nadie puede comprender la Biblia sin tu ayuda, oh Dios. Así que te rogamos que tu Espíritu Santo nos transforme y nos ayude a comprender esas verdades y a ponerlas en práctica. Queremos ver tu gloria, Padre, brillando en tu Escritura, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, dos aspectos del nacimiento de Cristo que nos ayudarán a celebrar la Navidad. Dos aspectos de la Navidad. Primero, es de quién se trata la Navidad, y segundo, de qué se trata la Navidad. Primero, de quién se trata la Navidad, y luego de qué se trata. Y Pablo noten dice de que palabra fiel y digna de ser recibida por todos o totalmente es esta, que Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo. Ahora hay varios componentes aún de esa pequeña frase. Cristo Jesús vino al mundo. Cuando hablamos de Cristo Jesús, creo que nos recuerda de lo que hermano Rubén leyó en la lectura bíblica de Mateo 1, de que el ángel le dijo a José, pondrás por nombre al niño Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces Jesús es el nombre que asociamos con la humanidad de Cristo, ¿no? Hay otros nombres como Rey de Reyes, otros nombres como el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, que a lo mejor no asociamos tanto con su humanidad, sino con su deidad. Pero el nombre Jesús, pues ya que fue el nombre que José y María le dio en su nacimiento, pues lo asociamos con lo que celebramos en la Navidad. De Jesús es un hombre. Es un hombre. Cuando vemos ahí al pesebre, cuando cantamos del niño en Belén, estamos maravillados de una verdad, y es de que Cristo es un hombre, se hizo hombre. De que no era un ángel flotando ahí en el pesebre. No es de que era un superhéroe ahí con poderes. No, es un bebé con un cerebro de bebé que no sabe cómo pensar, solamente sabe que tiene frío y tiene hambre. Cristo Jesús, un hombre como tú y como yo. De eso celebramos en la Navidad, de que hay un hombre. ¿Por qué es tan importante que Cristo sea un hombre cuando pensamos en la Navidad? Porque Cristo tenía que ser totalmente hombre para morir en nuestro lugar. Nosotros somos hombres, somos humanos. Debemos a Dios una deuda humana. Y un cordero no puede pagar nuestra deuda. Un animal no puede pagar nuestra deuda. Un ángel no puede pagar nuestra deuda. Solamente un hombre pudo pagar nuestra deuda. Solamente un hombre pudo cargar sobre sus hombros los pecados humanos que nosotros hemos cometido. Solamente un hombre pudo obedecer perfectamente la ley por nosotros. Que como bebé, Jesucristo nunca desobedeció a sus padres,
nunca peleó con sus hermanos, nunca discutió con sus profesores, siempre fue totalmente obediente. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó serle obediente y nosotros no podemos. Por eso Cristo tenía que venir a este mundo y convertirse en un hombre totalmente hombre. Y es importante recordarnos de eso en los tiempos de Navidad, porque hay muchos otros que acuden a gente como María o tal vez los santos o tal vez otro personaje, porque piensan de que esos personajes les comprenden, porque son humanos. No, el único humano que nosotros necesitamos para comprendernos y para interceder por nosotros, el único mediador que existe entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, quien en los tiempos de la Navidad, sea el 25 de diciembre o sea el 25 de julio, no lo sabemos, pero un día hace 2000 años se hizo hombre, totalmente hombre, un niño indefenso, un niño para morir en nuestro lugar. Segunda característica de quién es o de quién se trata la Navidad. Noten de que dice de que la palabra digna de ser recibida por todos es de que Cristo Jesús habla de su humanidad, de que se hizo hombre totalmente como uno de nosotros, pero dice que Cristo Jesús vino al mundo. Ahora, ¿qué significa eso de que Cristo vino al mundo? ¿Tú viniste al mundo? No, tú viniste a la iglesia hoy. Tú no viniste al mundo. Tu existencia comenzó aquí con tu concepción. Con Jesucristo, cuando el ángel anuncia ahí a José y María de que Cristo va a nacer, es de que Él ya existía como el eterno Hijo de Dios y Él vino a este mundo para salvarnos. Entonces, decir Cristo Jesús vino al mundo habla tanto de su completa humanidad, de que se hizo un bebé indefenso, débil como tú y yo, con tentaciones, con hambre, con dificultades, para que hoy, a la vez del Padre, habría un hombre que pueda comprendernos, interceder por nosotros, pero no solamente un hombre. Cristo Jesús vino al mundo porque Cristo Jesús es el eterno Hijo de Dios. Y eso es lo que también le diferencia de los santos, de María y cualquier otro profeta, porque aunque María te entienda, aunque un santo pudiera entenderte, no pueden hacer nada, porque Dios no escucha a nadie más sino Cristo Jesús, en términos de intercesión. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando nosotros estamos viendo al niño en el pesebre, debemos maravillarnos de quién está ahí, de que es Dios eterno, el Hijo de Dios, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, y al mismo tiempo es verdaderamente hombre, un hombre que entró en este mundo, vino a este mundo para salvarnos. Y eso nos lleva al último punto, el segundo aspecto de la Navidad. ¿De qué se trata la Navidad? Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Para salvar a pecadores. ¿En qué sentido Cristo tenía que salvarnos? Bueno, el verbo salvar se usa en muchos contextos, ¿no? Pedro un día estaba caminando sobre el agua hacia Jesús y luego ve el viento y comienza a hundirse y grita, Señor, sálvame. ¿Y a qué se refería? ¿Qué es lo que Pedro quiso en ese momento? Pues que Jesús le salvara de hundirse, ahogarse en el agua. Cuando la Biblia dice de que nosotros debemos ser salvos, o que Cristo salvó a los pecadores,
¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el contexto ahí de que necesitamos ser salvos? Bueno, no dice que debemos ser salvos por un diluvio, no que necesitamos ser salvos por una disciplina. Dice que quien necesita ser salvo es el pecador, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Entonces, ¿por qué un pecador necesita ser salvo? ¿Salvo de qué? Bueno, es que en la Biblia, antes de escuchar buenas noticias, siempre escuchamos malas noticias. De que Dios dijo a los hombres, Adán y Eva en Génesis, si comes del fruto ciertamente morirás. Comieron y por eso murieron. Y una y otra vez en la Biblia Dios repite el mismo mandato. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. A lo mejor no te parezca muy justo esto. A lo mejor dices, bueno, que yo he hecho muchas cosas buenas, solamente un par de cosas malas. Creo que al final de cuentas Dios va a poner todas mis obras en su balanza y ya que tengo más buenas obras que malas, me va a recibir en el cielo. Dios dice no. O sea, un solo pecado nos hace dignos de recibir su castigo, porque Dios es santo, Dios es un juez justo. Y Él no puede convivir con pecadores. Por eso pecadores necesitan ser salvados. ¿Salvados de qué? Salvados de la ira de Dios. Dios está airado, enojado en contra de pecadores. Viene para juzgar a los pecadores y antes de esto mostró su amor a la humanidad al enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos de esa condenación, los que creemos. Pero por eso la última frase de Pablo es tan importante. Porque tú podrías decir amén a la frase de Pablo, Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. Tú podrías decir amén a esto y todavía ir al infierno. Porque en un sentido, la afirmación más clave del versículo, en términos personales, es de que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores y yo soy uno de ellos. ¿Sí? Uno puede creer de que hay otros pecadores por los cuales Cristo murió. Uno podría afirmar de que es muy bueno lo que dice la Biblia ahí. Pero noten de que la razón de que esa afirmación fue tan digna de ser recibido por Pablo, es porque él comprendía de que él fue salvo por Dios. De que él fue de los peores. Dice, yo soy el primero. Ahora, dices, qué exageración, Pablo. ¿Cómo que tú eres el peor pecador, el primero de todos los pecadores? ¿Pablo realmente creyó que era el peor de los pecadores? Yo creo que sí, el pecador más notorio, el pecador más famoso. Recuerden, él era asesino de los cristianos, él odiaba a los cristianos, perseguía a Jesucristo. Y cuando él sigue en el contexto hablando de por qué cree que él es el primero, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Es decir, Pablo creyó de que Dios le salvó a él, uno de los peores pecadores de la historia. ¿Por qué? Pablo dijo, Dios me salvó a mí así, para que tú entendieras de que Él es capaz de salvarte a ti también. No importa qué tipo de pecador eres. No importa qué tipo de pecados has cometido. Cuando ves el pesebre, cuando ves el nacimiento de Cristo, Dios está gritándote. Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar a pecadores.
pecadores tan malos como Pablo, pecadores tan malos como Josías, pecadores tan malos como usted. Entonces yo le animo y les exhorto en esta noche. Si has venido aquí y todavía no conoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, si no has abandonado tu pecado para buscar el rostro de Cristo y encontrar la hermosura de nuestro Salvador y Señor, que tanto ama a los suyos, que dejó su trono en el cielo para venir acá, obedecer perfectamente a Dios, lavar nuestros pies y darnos vida eterna, hoy puedes estar seguro de que cuando te mueres irás al cielo. No tienes que vivir con incertidumbre acerca de tu estado de salvación. La Escritura es clara cómo llegar a salvación, es confesar tus pecados y seguir a Jesucristo, creer en su muerte y su resurrección. Padre, damos gracias por tu palabra que nos da tanto ánimo de que tú en tu gran amor, tu gran bondad, enviaste a Jesucristo a este mundo para salvar a pecadores como nosotros. Ayúdanos a vernos, como Pablo lo hacía, como los peores pecadores del mundo, que hemos recibido tu gran misericordia, tu gran gracia. Queremos darte todas las gracias y toda la gloria en el nombre de Cristo. Amén.